escuchar también la historia que nos ayudan a comprender el plan de Dios, cómo Dios nos dirige a su pueblo en el camino, en este camino que vamos hacia la patria celestial. Queremos en este momento, queridos hermanos, brevemente, pero de manera especial, constituirnos en asamblea y vamos a escuchar el informe de la comisión organizadora o comisión especial. La comisión sesionó y entonces está trayendo una propuesta para nuestra asamblea, y la hermana secretaria de esta comisión, la hermana María Aquino, ella dará lectura entonces a la propuesta de la comisión, que vamos a, por supuesto, votar, tomar un voto de asamblea enseguida. Vamos a escuchar entonces esta propuesta. La propuesta de la comisión especial es: hermano Emilio Castro, hermana Bernarda Maureira, hermano Juan Fernández, hermano Alejandro Sirocco, hermano Efraín Tapia, y quien les habla, hermana María Aquino. Lo voy a volver a leer. Hermano Emilio Castro, hermana Bernarda Maureira, hermano Juan Fernández, hermano Alejandro Sirocco, hermano Efraín Tapia, y quien les habla, hermana María Aquino. Muy bien, esa es entonces la propuesta de la comisión especial, y queremos, entonces está hecha la propuesta, queremos preguntar si hay apoyo a esta propuesta de parte de la asamblea. ¿Hay apoyo? Apoyo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuación entonces a tomar un voto de parte de nuestra asamblea para dar paso entonces a la siguiente parte del proceso de la comisión de la iglesia, en este caso la comisión de nombramientos. Muy bien, vamos a tomar el voto de la asamblea. Los que están de acuerdo, que son miembros de esta iglesia, pueden levantar la mano en alto, por favor, en señal de aprobación, que sea bien notoria, por favor. Vamos a contabilizar allí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muchas gracias. Podemos bajar la mano, considerando que es una votación. Los contrarios pueden manifestarlo también de la misma manera. Muy bien, muchas gracias. Entonces queda constituida esta comisión. Oportunamente vamos a convocar a este grupo entonces de hermanos, quienes van a sesionar, y una vez concluidas las sesiones de esta comisión de nombramientos, traerán a la propuesta a esta misma asamblea, y será la asamblea la que tome el voto de la propuesta que ellos van a traer entonces posteriormente. Les agradecemos por supuesto las oraciones por el trabajo que esta comisión va a realizar, con el propósito de presentar entonces la propuesta de los líderes de la iglesia para el próximo periodo. Muy bien, agradecemos a toda la comisión organizadora que sesionó, a la comisión especial. Creo que fue muy importante el trabajo que esta comisión realizó, que era una comisión grande, así que deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, y siempre a disposición de todos también de servir al Señor en su iglesia. Hoy queremos entonces tener un diálogo con las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tener nuestro encuentro con la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien que en estas fechas se ha publicado muchas cosas respecto a las fechas que en el mundo no cristiano se está viviendo, ¿no? Y digo, y con énfasis, el mundo no cristiano, aunque con tristeza también hemos visto a personas que pertenecen al mundo cristiano. Entiéndase mundo cristiano todas las iglesias que de alguna manera expresan su creencia en Cristo Jesús. Hay muchas iglesias que expresan su creencia en Cristo Jesús, y por lo tanto, si expresan su creencia en Cristo Jesús, se encuentran en el grupo de las iglesias cristianas. Pero a la luz de la Escritura también nosotros nos damos cuenta, y hoy vamos a ver algo de eso, que no basta solamente decir que yo creo en Cristo Jesús para ser un verdadero cristiano. También, para ser un verdadero cristiano, con humildad de corazón,
debo seguir la enseñanza de Jesucristo. No alguna de las enseñanzas de Jesucristo, sino con la ayuda de Dios, seguir todas sus enseñanzas. Estamos conscientes, sin embargo, de que no es simple para todos nosotros vivir al pie de la letra todas las enseñanzas de Jesucristo. Por supuesto, no es sencillo. Y tiene relación con el estudio que hoy vamos a tener, porque vivimos en una realidad, en este mundo, donde abundan más la luz o las tinieblas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué abunda más en la realidad de este mundo actual? Tinieblas. Abundan más las tinieblas. Y abundan más las tinieblas no solamente porque el enemigo de Dios ha sembrado muchas tinieblas, sino porque también hay personas dispuestas a escuchar el mensaje que las tinieblas traen. Lo voy a colocar desde el siguiente punto de vista como ejemplo. Si no hubiera personas en un lugar, vamos a poner una ciudad pequeña, ¿no? Un pueblo pequeño, vamos a poner un pueblo pequeño, una ciudad pero pequeña, San Francisco de Mostazal, una ciudad relativamente pequeña, se encuentra allí cerca de Granero, un poco antes de Rancagua. Es una ciudad relativamente pequeña, bien pequeño, casi todos se conocen ahí. ¿Qué les parece a ustedes si en San Francisco de Mostazal no hubiera personas que compraran alcohol, para beber me refiero, bebidas alcohólicas? ¿Habrían abundantes botillerías en San Francisco de Mostazal? ¿Qué pasaría con los dueños de las botillerías? Quebrarían. O tendrían que buscar otro lugar. Pero ahí no se quedarían porque no hay personas dispuestas a consumir alcohol. Claro, si no hay personas dispuestas a consumir alcohol, o cierro mi negocio o me voy a otra parte, porque en ese lugar claramente no hay personas dispuestas a consumir lo que yo estoy ofreciendo. Con las tinieblas pasa algo similar, ¿cierto? Si hay personas dispuestas a escuchar el mensaje de las tinieblas, entonces el mensajero de las tinieblas tiene amplio territorio para seguir sembrando tinieblas, ¿no? Por eso la Escritura nos hace un llamado especial, que nosotros podamos ser con sabiduría oidores del mensaje de la luz y no de las tinieblas. Y ustedes saben que en el mundo cristiano, volvemos entonces al énfasis anterior, en el mundo cristiano con tristeza vemos también personas que están dispuestas a vivir o a seguir el camino de las tinieblas, ¿no? Ustedes saben esta fecha, ayer con tristeza vi en las calles de Quilpué, no muy lejos de acá, cerquita de acá nomás, un ejército, literalmente un ejército de niños acompañados de sus padres, que salían a las calles ¿con qué objetivo? Con el objetivo de seguir una práctica que no es de la luz, es de las tinieblas. Había un niño que tenía un serrucho en la cabeza y sangre. ¿Será que es positivo para un niño esa práctica? No es positivo. Porque ese niño ya está creciendo en su corazón con la claridad de que su vida pertenece al mundo de la luz o de las tinieblas. De las tinieblas. Si un niño está disfrazado de una calavera, su consciente o incluso su inconsciente, ¿qué le dice? Que su vida le pertenece a la luz o a las tinieblas. Las tinieblas. Entonces, es verdad que hay una avalancha muy fuerte, ¿no? La influencia del mundo es muy fuerte y muchas veces logra encontrar cabida en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por eso que nosotros con mucha sabiduría y humildad de corazón debemos buscar siempre el mejor consejo de la palabra de Dios. Seguramente que hay alguna papá o mamá que en algún momento también practicó alguna de estas cosas, tal vez no teniendo conciencia cabal o el conocimiento pleno de que no era correcto. Pero
Dios nos va dando la oportunidad de ir conociendo, aprendiendo, para ir conduciendo nuestra vida en un camino mejor. Y ese camino es el camino de la luz, por supuesto, ¿no? Así que, sin embargo, mi objetivo en esta mañana al abrir la palabra del Señor no es explayarme mucho más respecto a este tema. Me parece que es un tema que, puesto de esta manera, ya queda más o menos claro, ¿no? Lo que tiene que ver con la luz y lo que tiene que ver con las tinieblas. Debemos ser muy cuidadosos con estas cosas, ¿no? Con la ayuda de Dios como hijos de Dios. Sin embargo, quiero, habiendo hecho esta introducción, colocar un acento también en algunos otros aspectos de nuestra vida cristiana que tal vez de manera voluntaria o involuntaria también podemos nosotros estar siguiendo el camino a las tinieblas, semejante a estas prácticas que el mundo tiene de las tinieblas. Así que vamos a comenzar leyendo en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo número 4, y vamos a dar lectura entonces al verso número 1. 1 de Timoteo capítulo número 4 y el verso número 1. No sé si en la Biblia suya ahí aparece un título, arriba del capítulo 4, seguramente aparece un título. 1 de Timoteo capítulo 4. ¿Qué título aparece allí en alguna Biblia de ustedes? La apostasía, señal del fin. De la apostasía. En la mayoría aparece predicción acerca de la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apartarse de la verdad. ¿Cierto? Apartarse del camino de la verdad, o podemos decir también apartarse del camino de la luz, ¿cierto? E irse entonces al camino que no es de la verdad. Es decir, irse al camino del engaño, irse al camino del enemigo, irse al camino de las tinieblas. Eso, la palabra apostasía implica eso, ¿cierto? Entonces, aquí hay una predicción respecto a lo que sucedería, ¿cierto?, en los años postreros, a partir de aquí de la primera epístola de Timoteo. Entonces, en el capítulo número 4, en ese contexto, el versículo número 1 dice así, en Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ¿a cuál Espíritu está haciendo referencia aquí? El Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles tiempos? Los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, y esta palabra es una palabra dura, ¿no? Espíritus de demonios. Así como hay espíritu que proviene de Dios, que es un espíritu de salvación, es un espíritu de bondad, de amor, es un espíritu de unidad, etc. También los espíritus que sirven al enemigo, espíritus del enemigo, también tienen instrumentos para apartarnos. Por eso usa la palabra apostasía, ¿no? Para apartarnos de la fe, apartarnos de la doctrina, apartarnos de la palabra de Dios, de la vida cristiana. Entonces estamos conscientes que así como el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro favor, también hay espíritus de demonios, espíritus malignos que están trabajando al servicio del enemigo de Dios para desviar nuestra vida y conducirnos a caminos de engaño, confundirnos, para llevarnos a caminos de perdición, de tinieblas. Ahora, ¿será que alguno de nosotros está en condiciones de presumir y decir, no, a mí esos espíritus del enemigo, a mí difícil que a mí me engañen? ¿Será que alguien podría presumir de esa manera? No podemos presumir, porque si es un espíritu, aunque sea espíritu de las tinieblas, tiene una naturaleza superior a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es una naturaleza limitada. Nosotros podemos visualizar apenas lo que nuestros ojos pueden ver, no podemos ver más allá.
Pero los espíritus, en este caso aún siendo espíritus malignos, ellos sí ven lo que nuestros ojos naturales no ven. Por eso que no podemos en ningún caso presumir que los espíritus malignos a nosotros difícil nos engañarán. No podemos presumir. Por eso que con humildad de corazón debemos buscar siempre que el Espíritu de Dios sea nuestra guía, nuestra orientación, sea quien ilumine nuestro camino, nos ayude a tomar las mejores decisiones, porque el Espíritu de Dios, que es superior a cualquier otro espíritu, sí puede protegernos, sí puede iluminar nuestra mente para escoger siempre el mejor camino, que es el camino que Dios ha trazado en nuestro beneficio y para nuestra salvación. Hoy queremos entonces centrar nuestra atención en 5 aspectos, 5 instrumentos o herramientas que el enemigo quiere utilizar con el objetivo de hacernos tropezar y apartarnos del camino, apartarnos de la luz y llevarnos a caminos de engaño. El primer aspecto tiene que ver con la cita que acabamos de leer, porque esta cita está colocando un énfasis en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces el enemigo desea que nosotros podamos apartarnos de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina que está detrás de esta fecha de celebración, que es pagana, por supuesto, donde los niños salen a las calles disfrazados? ¿Qué doctrina engañosa está detrás de esta práctica? ¿Adoración a qué? En este caso, falsa adoración, porque son formas de adoración ¿a quién? Al enemigo, a los muertos. Esa palabra me gustó, no porque sea mejor que las demás, pero sí porque coloca de manera muy desafiante. El enemigo de manera muy desafiante ha instalado una doctrina muy sutil, pero altamente engañosa. Esa doctrina es la doctrina de la inmortalidad del alma, que tiene que ver con los muertos. Porque esta doctrina falsa, esta doctrina que no es bíblica, ha instalado, y voy a usar otra palabra, ha normalizado la idea de que cuando una persona muere, en realidad no está muerta. Eso dice esta falsa doctrina. En realidad está en alguna otra parte. Cuando usted ve un partido de fútbol, ¿cierto?, y un jugador hace un gol, cuando celebra el gol, ¿qué hace? Han visto varios jugadores que hacen. Algunos hacen algunos gestos, pero muchos hacen algo relacionado aquí con el pecho. ¿Y qué está queriendo decir? Generalmente dice: no, mi papá desde el cielo me ayuda y por eso hice este gol, o mi mamá, o mi abuelita, etc., ¿no? Hay otros que son abiertamente declarados cristianos, seguidores de Jesús, y ellos sí, incluso cuando les coloca el periodista un micrófono, ellos sí abiertamente declaran: gracias a Dios, doy gloria a Dios, dicen algunos así muy abiertamente, abren las manos, dicen: doy gloria a Dios, mirando al cielo, gloria a Dios. Es muy distinto a aquellas personas que miran al cielo queriendo entonces gratificar a alguien que murió y que se supone que está en el cielo. Porque la Biblia abiertamente dice: cuando una persona muere no se va al cielo. ¿Dónde se va? Usa una expresión la Biblia: vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado. Y si una persona que murió vuelve al polvo, entonces no está en el cielo. ¿Está dónde? En el polvo. Y si su vida fue una vida de humildad y creyendo y poniendo su confianza en Dios, cuando Jesucristo venga va a resucitar. Eso dice la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice explícitamente que los justos van a resucitar para vida eterna. Daniel capítulo 12. Los justos van a resucitar para vida eterna. Y los injustos, es decir, los que no quisieron reconocer a Dios en su vida, aunque con su
con sus palabras pueden haber dicho que creen en Dios, pero en realidad su vida no es la vida que Dios quiere, sino que viven una vida de este mundo, entonces dice que ellos van a resucitar para condenación perpetua. Entonces, si alguien va a resucitar del polvo, no está en el cielo. ¿Dónde está? En el polvo. Pero el enemigo ha instalado esta idea de que cuando una persona muere, en realidad no está muerta. Pero es una doctrina falsa. Y Jesucristo no desea que nuestra vida esté fundamentada en doctrinas falsas, sino en doctrinas de verdad, que son de la palabra de Dios, son de las sagradas escrituras. Entonces, el enemigo muchas veces quiere tantear en nuestro corazón si nuestro corazón está alguna ventanita abierta para instalar alguna doctrina falsa. Pero por eso los hijos de Dios somos y debemos ser cada vez más estudiosos de las Sagradas Escrituras, porque así cuando alguien viene a querer engañarnos, tenemos claridad de que la palabra de Dios nos advierte respecto a los engaños del enemigo. Tal vez yo le pregunto a algún hermano, le pregunto al hermano Marco, ¿usted se acuerda del texto bíblico donde dice tal cosa? Hermano Marco dice, mire, no me acuerdo dónde se encuentra, pero yo sé que la Biblia dice eso. Y debemos tener esa certeza, ¿no? Tal vez nuestra memoria no es tan amplia como para recordar todos los textos de memoria. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué libro de la Biblia? No me acuerdo bien en qué libro de la Biblia en este momento, la verdad. Y hoy fácilmente yo puedo usar y buscar ese texto bíblico si necesito encontrarlo, porque aquí tenemos la Biblia, ¿no? Si estamos en la calle, no estamos en la casa, no tenemos la Biblia a la mano, podemos, con una ayuda de memoria, podemos encontrarlo fácilmente, ¿no? Entonces, pero lo importante es que yo tengo la claridad de que la palabra de Dios dice que esta es la verdad y que esta no es la verdad. Debemos tener confianza y claridad respecto a eso. Segundo aspecto en el cual el enemigo nos quiere atrapar en su engaño y quiere introducir espíritus malignos también en nuestra vida. Vamos a ver nosotros allí en 2 de Corintios, retrocedemos un par de libros atrás, 2 de Corintios, capítulo número 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículos 14 y 15. El capítulo 11 de Segunda de Corintios está hablando de los falsos maestros o falsos apóstoles o falsos discípulos de Jesús, ¿cierto? Que han sido puestos en alguna responsabilidad, en algún liderazgo. Ese es el tema que está hablando, pero está advirtiendo acerca de falsos líderes, falsos maestros. Dice el verso 14-15, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, muchas veces hay un gran riesgo, un alto riesgo, cuando alguno recibe una responsabilidad de liderazgo, aunque no sea la más elevada, pero alguna responsabilidad de liderazgo, es decir, tiene una influencia sobre otras personas, y esas personas hacen mal uso de ese liderazgo, incluso con el objetivo de ejercer autoritarismo, incluso con el objetivo de someter a las personas a su liderazgo, hacer un juego emocional o psicológico, porque yo soy el líder, tú tienes que seguir lo que yo te digo porque yo soy el líder. Entonces el enemigo muchas veces utiliza este mecanismo también para introducir su espíritu dentro del pueblo de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo. El enemigo es el especialista en disfraces.
Por eso al comienzo hablamos de estos disfraces, ¿no?, que el mundo no cristiano practica. Él se disfraza desde el mismo comienzo. ¿Cómo se le presentó a Adán y Eva? ¿Como Satanás? No. Usó una de las criaturas más hermosas que había en el jardín de Edén, se disfrazó y confundió y engañó a Adán y Eva, por supuesto, ¿no? ¿A Jesús cómo se le apareció? ¿Como Satanás? No, se le apareció disfrazado de un ángel de luz para engañarlo. El enemigo es entonces especialista en disfrazarse. Y aquí entonces nos advierte, los hijos de Dios debemos ser cuidadosos respecto a eso. Si en algún momento un hijo de Dios recibe una responsabilidad, esa responsabilidad es para guiar a los hijos de Dios, guiar al pueblo de Dios por el buen camino, con el mayor amor, con el mayor cuidado, y no con presión, no con un juego psicológico o emocional para someter a la persona. Yo soy el líder aquí, yo mando. No, ese no es el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús es un espíritu de humildad. ¿Cuál es la mayor virtud de autoridad que tiene un líder? La Biblia lo dice. La mayor virtud de autoridad que tiene un líder es el servicio. Y ese servicio está motivado por el amor a Dios y el amor a su prójimo. Es decir, que de los líderes se espera la más grande demostración de amor y de servicio. Si soy líder, entonces no tengo que nunca llamarle la atención al que está en el camino equivocado. No es eso lo que dice la Biblia. Puedo llamarle la atención si alguien se está apartando del camino, puedo llamarle la atención, pero con una vara en la mano, no. Con amor, con cariño, llamarle a la reflexión, llamarle al arrepentimiento y guiarle por el camino del bien, por el camino mejor. Entonces, el enemigo muchas veces también, tal vez, nos tiene lejos de los disfraces de estas fechas, pero tal vez nos quiere confundir. Dice, no, tú eres líder, aquí mandas tú. En esta iglesia siempre es Jesucristo el que ejerce la mayor autoridad. Todos nosotros somos servidores de Jesucristo. Vamos al tercer instrumento que el enemigo muchas veces quiere ejercer en la iglesia. 2 Corintios, capítulo número 2, estamos ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer entonces el verso número 11. 2 Corintios, capítulo 2, versículo número 11. Otro instrumento que el enemigo utiliza para introducir su espíritu maligno en el pueblo de Dios, para alejarnos de la luz, para llevarnos a su mundo, que es el mundo de las tinieblas. ¿Qué dice el capítulo 2 y el versículo número 11? Dice, para que Satanás nos saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué cosa? Sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones del enemigo? El enemigo quiere sembrar contiendas, quiere sembrar divisiones en medio del pueblo de Dios, con el objetivo entonces que nuestra mente esté ocupada en otras cosas y no en lo más importante, que tiene que ver con anunciar el evangelio de luz, de esperanza y de salvación que Jesucristo ha puesto en nuestras manos. Entonces, las maquinaciones del enemigo es sembrar contiendas, sembrar divisiones. Sus maquinaciones están ocupadas en eso y muchas veces puede lograr cabida en nuestro corazón. Por esa razón, con humildad de corazón debemos pedir a Dios que Él nos mantenga lejos, libres de esta influencia del maligno y que nos guíe siempre por el camino
del bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. La guerra espiritual no siempre está allá en el mundo afuera. Muchas veces la guerra espiritual puede estar muy cerca de nosotros porque nos confundimos y entonces escuchamos la maquinación del enemigo y nos apropiamos de esa maquinación y la utilizamos aquí en el pueblo de Dios. Y el enemigo entonces es quien celebra y nosotros entristecemos el corazón de nuestro Padre Celestial. Penúltimo y cuarto y penúltimo aspecto, vamos a leer en Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12 y el verso número 10. Apocalipsis capítulo número 12 y el versículo número 10. Aquí en este capítulo encontramos señales del tiempo del fin que están relacionadas con el ataque del dragón. ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? Satanás, lo dice el capítulo 20, ¿cierto? 19-20. El dragón es Satanás, que entonces ataca a la mujer, dice. ¿Quién es la mujer entonces en Apocalipsis? La iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces aquí está la confrontación. Satanás atacando a la iglesia. Capítulo 12, entonces, versículo número 10, dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ¿quién? La autoridad de Cristo. Muy bien. Porque ha sido expulsado ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿De quién está hablando aquí? El acusador de los hermanos. No puedo ser yo ni ustedes los que acusamos a los hermanos, porque ya hay un acusador de los hermanos. Satanás es experto en acusar, usar su dedo para acusar delante de Dios. Entonces ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el enemigo quiere introducir también en el pueblo de Dios este espíritu, ¿no? de aquellos que están ocupados y preocupados de encontrar algún defecto, alguna fallita, algún error en alguien y acusarlo prontamente. No quiere decir que cuando alguien se equivoca no debemos hacer nada. La Biblia dice que si alguien se equivocó, entonces el que está consciente de esa equivocación se acerca con cariño y amor, le dice: querido hermano Joaquín, yo lo aprecio mucho y he orado por usted y yo he visto algo que tal vez me equivoqué en verlo, pero me dio la impresión, al menos, ¿cierto? Me dio la impresión que usted está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y si me equivoqué, perdóneme por favor, hermano Joaquín, pero yo le tengo tanto aprecio que me causaría mucha tristeza si por algo tan pequeño usted se aparta del camino. Y entonces le cuenta: esto es lo que yo vi. ¿Será cierto, hermano? O tal vez vi mal. Y el hermano Joaquín tendrá que decir: usted tenía razón, hermano, yo he estado pasando días muy mal, o espiritualmente he estado mal, he orado poco, no he estado leyendo la Biblia y he estado muy mal, y entonces sí, yo me equivoqué. Entonces el hermano dice: mire, yo este tema que le acabo de decir, yo no lo he conversado con nadie, usted es la única persona con la cual yo lo he hablado y no lo voy a conversar con nadie más, pero yo quiero orar con usted porque le aprecio tanto. Yo deseo que por la ayuda de Dios usted vuelva al camino, no se aparte, no se aleje de él. Y ora con el hermano, dice: hermano querido, este tema queda olvidado aquí y para siempre. Pero el acusador, ¿qué hace? ¿Supiste que el hermano? ¿Eso es una demostración de amor y cariño? Me contaron que la hermana. No necesitamos nosotros vivir con el espíritu del acusador del enemigo. Nosotros hemos sido llamados
no para ser los que acusan, sino para ser los que vamos en rescate, vamos en ayuda. Y el enemigo muchas veces logra introducir en el pueblo de Dios ese espíritu acusador. Pero debemos amarnos de todo corazón, cuidarnos unos a otros, apoyarnos espiritualmente, sanarnos las heridas unos de otros y no darle cabida a este espíritu del enemigo. En último lugar, no porque sea el menos importante, vamos a leer 1 Corintios capítulo número 10, versículos 19 hasta el 22. 1 Corintios capítulo 10, entonces, versículo 19 hasta el 22. Primera Corintios capítulo 10, y este capítulo entonces encontramos las amonestaciones contra la idolatría. ¿Qué entendemos por idolatría? Cuando hay algo o alguien que está ocupando más espacio en nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestro corazón, en el lugar de Dios, ¿no? Para algunos puede ser su trabajo, ¿no? Ora poco, lee la Biblia poco, asiste poco a la iglesia porque el trabajo lo tiene agotado, cansado, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Si el trabajo es necesario, pero no puede consumir toda mi energía, todo mi tiempo, que me limite a tener mi encuentro diario con Dios, ¿no? Para otro puede ser un deporte, ¿no? El fútbol, juega fútbol, ve fútbol, juega en el computador juegos de fútbol y fútbol y fútbol. Un deporte puede ser recreativo, ¿no? Pero no puede consumir todo mi tiempo, todo mi entusiasmo, toda mi energía, y no tengo tiempo, ni entusiasmo, ni energía para tener mi encuentro con Dios cada día. No puede ser. Un familiar puede transformarse en idolatría en nuestra vida también. Entonces, esta es una amonestación respecto a la idolatría en todos los aspectos. Leemos entonces versículos 19 hasta el 22. Dice de la siguiente manera: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes, perdón, el 19, ¿no? Yo leí el 18. 19, dice así: ¿qué digo pues? Ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquellos que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Interesante aquí como de manera bien clara y específica nos amonesta, nos advierte para ser cuidadosos. ¿Será que los recursos que Dios, a través del trabajo, Dios nos envía recursos cada mes, está bien usar esos recursos y apostar, por ejemplo? ¿O juegos de azar? ¿Quién está detrás de las apuestas, los juegos de azar? ¿Será que Dios interviene ahí para bendecir a su pueblo? Dios no necesita de máquinas, ni de juegos de azar, ni de tarjetitas para bendecir a sus hijos. Dios tiene maneras más extraordinarias para bendecir a su pueblo, maneras más milagrosas y maravillosas. ¿Será que los recursos que el Señor envía, entonces vamos a utilizar para hacer negocios engañosos o fraudulentos? No, porque estamos sirviendo a los espíritus de demonios. Entonces aquí está la advertencia, la amonestación de parte de Dios, ¿no? Entonces, la idolatría es algo que también el enemigo usa como instrumento para confundirnos y apartarnos del camino de la verdad.
detrás de cada ídolo hay un demonio. Y estos pueden incluir ídolos que son muy atractivos para la iglesia. Por ejemplo, el prestigio. No, yo tengo 50 años de adventismo, ¿no? ¿Cuántos hay acá de 50 años de adventismo? Oh. Eso es idolatría. Porque estoy colocándome en una posición superior a los demás, ¿no? ¿Qué más? Un líder o una persona iluminada, ¿no? Un día participé de una reunión complicada. Y en esa reunión complicada, un líder miró a todos los que estaban en esa sala reunidos y dijo así: de todos los que están aquí, y no era broma, lo decía en serio, ¿no? De todos los que están aquí, no hay ninguno que predique conmigo. No hay ninguno. Y todos quedamos sorprendidos. Sorprendidos porque ninguno pretendía ser mejor predicador que él o que el otro, ¿no? Pero él se estaba defendiendo de un error que él había cometido, un grave error que él había cometido, y se estaba defendiendo de eso y no encontró mejor instrumento para defenderse que colocarse en esa posición. Yo soy el mejor predicador, mejor que todos ustedes. Eso es espíritu de Dios o espíritu de demonio. El enemigo está actuando ahí. Entonces, ¿quién era el ídolo de ese siervo? ¿Quién era el ídolo? Él mismo, ¿no? Él era el ídolo. Se idolatraba a sí mismo. El enemigo muchas veces, por el conocimiento, por la experiencia, por los años que tengo, puede confundirnos e instalar en nuestro corazón ese espíritu de idolatría. O, y aparece broma, ¿no? Pero aquel que dice: yo me siento orgulloso de mi humildad. Idolatría, ¿no? Espíritu de idolatría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro espíritu de idolatría, ¿no? De todos los maestros de escuela sabática, ninguno me llega ni a los talones. Pregunte, ¿quién es el mejor maestro de escuela sabática aquí en la iglesia? Estoy poniendo como ejemplo nomás, hermano. Son ejemplos respecto a cómo el enemigo a veces nos quiere confundir. No, yo soy el mejor maestro. Por eso mi clase es la que más alumnos tiene. Por eso soy el maestro que más años llevo como maestro. Y no es así. El verdadero y gran maestro es Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él nos permite a nosotros tener conocimiento, tener dones, pero el maestro es Él. Y gracias a Dios sí tengo conocimiento y puedo compartir la palabra de Dios con mis hermanos, pero eso no me coloca en una posición superior a los demás. Espíritu de idolatría, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros aquí, ¿no? Son espíritus de idolatría, de demonios que se instalan disfrazados, ¿no? En la iglesia con el objetivo de apartarnos del camino de la verdad. Cuidado, no debemos celebrar aquello que es macabro, como en estas fechas de Halloween se celebra, pero también debemos ser cuidadosos a la luz de la Escritura de otros instrumentos que el enemigo también quiere utilizar con el objetivo de apartarnos de la luz y arrastrarnos hacia las tinieblas. Ese es su negocio. Pero Jesucristo ya nos rescató de las tinieblas. ¿Por qué tendríamos que volver a las tinieblas si Él nos rescató, Jesucristo, de las tinieblas? Pidamos al Señor con humildad de corazón que nos mantenga en el camino de la luz siempre. No apartarnos del camino de la luz, de la palabra de Dios, de su Escritura, del camino que Jesucristo nos ha mostrado. Y sin lugar a dudas, nuestra vida siempre será una bendición en las manos de Dios. Y la iglesia va a crecer. Y la iglesia será una luz en medio de toda la comunidad. ¿Será que cuando las personas pasan cerca de nuestra iglesia, podrían decir: esta iglesia es especial? De esta iglesia
yo percibo una luz especial. Yo lo digo de manera desafiante, lo digo para mí, yo soy pastor. Y qué lindo sería que de nuestra iglesia la comunidad diga eso, ¿no? Hay otra iglesia de al frente, hay otra iglesia, hay varias iglesias, pero esta iglesia es especial. Esta iglesia es distinta, porque aquí hay una luz especial, aquí hay un amor diferente. Ese es un gran desafío que tenemos cada uno de manera personal. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos seguir siempre perseverando en el camino de la luz que Jesucristo ya nos mostró, y que nuestra vida esté siempre lejos de cualquier espíritu de las tinieblas. Podemos confiar en el poder de Dios, que Él nos va a librar si con humildad nosotros pedimos su ayuda. Que el Señor nos bendiga.